¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, 8:46 de la mañana. Bienvenidos nuevamente a su espacio favorito, el Café de la Mañana. Gracias a las personas que nos están sintonizando a través del www.radio.uged.mx, a través del Facebook Live de Radio UGED 100.5 FM. Nuestro número telefónico es el 618-827-1214 y nuestro WhatsApp el 618-278-3176. Bien, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Huereca Díaz, con el tema de presidencia de Donald Trump. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Antes que nada, un gusto saludar a Valeria y a Alexis, que son unos jóvenes muy capaces y que nos ponen en alto el estandarte de las nuevas generaciones que cada vez vienen con más fuerza y sobre todo más preparados. La verdad, un gusto y un placer. Muchas gracias. Axel. Mira, el tema de Donald Trump es un tema polémico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando surge como país, marca un precedente muy importante en el derecho y en la política. ¿Por qué? Estados Unidos viene de una migración fuerte que se da de Inglaterra y forman 13 colonias. Esas 13 colonias son 13 colonias que serán como tipo mini países. No se querían unir. Hay una confederación que fracasa y ya tienen que, ante la evidente guerra contra Inglaterra, unirse y surge la figura del federalismo. El federalismo es una forma de que conviven tres órdenes de gobierno, un orden federal, un orden estatal y un orden municipal o condados, como en Estados Unidos. Pero entonces ellos decían, no teníamos un presidente, no tenían un rey, entonces no había una casa europea que quisiera venir a Estados Unidos, y ahí surge la figura del sistema presidencial. O sea, el primer presidente del mundo nace en Estados Unidos con George Washington. En México tenemos orgullosamente un duranguense que es Guadalupe Victoria. Pero entonces ese presidente no era lo mismo que un rey. Ahorita ustedes ven las críticas muy fuertes que hay a Donald Trump, que le gritan no kings, o sea, no presidentes, no reyes, porque tiene un sistema presidencial. Y entonces esa figura nace muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Europa, sobre todo en el sistema parlamentario, hay dos figuras, uno que es el rey y uno que es el primer ministro. Se consagra mucho poder en el presidente, pero a la vez este sistema genera un mecanismo de defensa que se llama checks and balance o pesos y contrapesos. En pocas palabras, ellos aprendieron de lo que vio John Locke o Montesquieu, que decían, para que un gobernante no tenga todo el poder, hay que dividirle el poder, el ejercicio del poder. Por lo tanto, tenemos que haber un poder que haga las leyes, poder legislativo, un poder que ejecute las leyes, poder ejecutivo, y un poder judicial que dirima los conflictos de la aplicación de leyes. Pero Estados Unidos, en ese sistema de pesos y contrapesos, busca que los mismos poderes se vayan limitando. Por decir un ejemplo, el Congreso hace las leyes, pero también controla el presupuesto, en este caso el Ejecutivo. Y puede destituir al Ejecutivo a través de un juicio político. El Ejecutivo tiene las facultades de vetar leyes del Congreso, que es un sistema parlamentario de Senado y representantes. Pero el Poder Judicial también puede declarar anticonstitucional leyes del Poder Legislativo y actos del Poder Ejecutivo. Entonces, ese contrapeso había funcionado. Era el prototipo ideal que fue imitado en gran parte del mundo. Aquellos que optaron por el sistema presidencial, México lo toma en 1824 y tenemos un sistema presidencial. Pero ¿qué pasó ahorita? Este señor llega y genera una polémica muy fuerte. Primero, luego genera él ahorita tiene la mayoría en las cámaras, pero la tiene muy limitada. Pero para evitar a llevar los asuntos que se aprueben en el Congreso, él usa la facultad de las órdenes ejecutivas, que es más o menos lo que manejamos aquí como decretos administrativos en México. Entonces manda que es más rápido, evito entrar a polémica de que no me vayan a aprobar en los congresos, pero son medidas que yo creo que han generado mucho cuestionamiento en el ámbito de los derechos humanos y lógicamente sobre una atención a grupos podríamos decir, más vulnerables. Vamos a decir ejemplo, veto migratorio. El veto migratorio, lo primero que hace en el 2017 esa orden es restringir a 7 países mayoritariamente musulmanes. Se la consideraba que era como una postura islamofóbica sobre esos países.
Entonces, pues, lógicamente, el Poder Judicial, a través de los jueces, le cuestionó y le señaló que era anticonstitucional. Biden va después a regresar y lo va a dar por retroceso. En el cambio, inicia también una política de la construcción de un muro por cuestiones soberanas que nos generó mucha polémica en México, que la verdad no se avanzó tanto, pero generó muchas cuestiones y que lógicamente Biden volvió a tomar. Pero hay otros temas que sí generaron mucho cuestionamiento, sobre todo Obama, y en el 2012 genera un programa que se llama DACA, que era para proteger a los niños, los hijos de migrantes que vinieron con sus papás para que no fueran deportados, que les permitieran trabajar y seguir estudiando, que eso es algo muy importante. Estamos hablando de casi 700,000 beneficiarios. Él llega y dice, no, vamos a interrumpirlo y buscar posibles deportaciones de esos famosos soñadores o dreams, como los manejan allá. Entonces es un tema que pegó mucho en esa cuestión. En el programa de tolerancia cero, él hablaba mucho de la detención de los migrantes, y ahí genera un fenómeno que es muy cuestionado: la separación de familias. En este caso, la separación de los niños que ven acompañados de sus papás. Hay un tratado internacional que es el más noble del sistema de protección de los derechos humanos, que es la Convención de los Derechos del Niño. Ese tratado ha sido ratificado y firmado por la mayoría de los países del mundo. El único país que no lo ha ratificado es Estados Unidos. O sea, Bill Clinton lo firma, pero se quiere 2 pasos: la ratificación del Senado, y el Senado no lo ha ratificado. Entonces, ese tratado, que es el más noble, por decir un ejemplo, las Naciones Unidas está conformado por 193 países, y este tratado está ratificado por 197, o sea, todavía más, porque incluye el Vaticano, Palestina, etcétera. Pero Estados Unidos no ha tenido un compromiso con eso. Nada más Estados Unidos es el único que el único país en el mundo que no ha ratificado ese tratado tan noble, que es en el tema de los niños y niñas. Y ahí señala muy claramente que no es conveniente, adecuado, y que violación los derechos humanos la separación de papás y hijos. Imagínate un niño de 4, 5, 6 años, y la migración, hay que verlo, no es un delito, puede ser una falta administrativa, pero no es un delito en este caso. Entonces, hay hecho que hayan tratado de tipificarlo como criminales, no. Si todos hacemos una encuesta y platicamos así, en México una gran parte tenemos un familiar, un pariente, un amigo en Estados Unidos. Sí. Y es gente que emigra a este país, desgraciadamente, con la intención de buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Ni son criminales, ni son gente del gobierno, son gente que trabaja y que se esfuerza. Van a trabajar, ¿verdad? Exactamente, y trabajos que a veces no son muy demandados por el pueblo americano. ¿Por qué? Porque son muy duros. Por ejemplo, el trabajo en el campo es esclavizante, el sol, duras las condiciones y el pago. Si tú vas, por lo general, la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos son latinos, la mayoría de los que están en el área de la cocina, que es el trabajo más duro y menos pagado. Ya el área podríamos decir, de meseros o esos que tienen propinas, se reciben, no, pues por lo menos no son latinos. Entonces son trabajos, la verdad, muy duros, sobre todo en la construcción y en el campo. Hago énfasis en esos. Entonces no son trabajos que se lo están peleando. Ahorita con las posturas ahí, están viendo que muchos americanos dicen, es que estamos ahorita en problemas porque no hay gente que trabaja. Y han generado estas órdenes ejecutivas situaciones de incertidumbre y miedo, que también debe implicar que algo que hay que cuestionar, que tenemos casi 53 oficinas consulares, entre generales y no consulares, pero no vemos también una dinámica del gobierno federal que permita generar certidumbre, confianza, información para todos nuestros connacionales, ¿no? Se habla de datos de casi 40 millones de originarios de México. Estamos hablando de 11 o 12 datos de mexicanos que nacieron aquí y se fueron allá. Pero ahorita ya hay de segunda o tercera generación, es decir, hijos de ellos que ya son americanos y nietos de ellos que son de origen americano. Entonces también hay que generar certidumbre y confianza, y yo siento que también es un momento ideal para que el gobierno federal genere políticas públicas que permitan certidumbre, que generen asesoría jurídica, que qué hacer y qué no hacer en esos momentos de esas detenciones por el ICE, que la verdad sí dan una imagen de un retroceso, porque si una de las formas de Estados Unidos era
la ciudad era como el sueño americano de aquellas personas que a través del trabajo y del esfuerzo podrían mejor condiciones de vida. Pero ahorita vemos esos detalles que han pegado mucho y que han sido grupos vulnerables, sobre todo yo creo que la cuestión latina. Fíjense, si nos vamos en una época, si vemos un ejemplo que en Alemania, cuando llega Hitler había perdido una primera guerra, la Primera Guerra Mundial, y estaban devastados en la economía. Entonces Hitler se apoderó y manejó un discurso de odio. Estamos mal porque te quitan tu casa, porque no alcanzas a pagar. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Los judíos. Entonces todos los malos son los judíos. Ese mensaje de odio generó, lamentablemente, que se habla de 5 o 7 millones de personas que fallecieron, y luego los políticos por lo general llegan al poder y no cumplen. Y llegó al poder y sí cumplió. Entonces esa política en contra de los judíos generó mucho. Ahorita Donald Trump manejó una política de decir la crisis económica de Estados Unidos es a través de los migrantes. Entonces los migrantes son los culpables de la economía que estamos mal, y eso generó cuestiones que generan violencia y generan condiciones de inseguridad para todos nuestros connacionales. Sí, los discursos de odio son muy fuertes al momento de generar políticas. Violencia, generan sí, violencia. Y justo ahorita en las redes sociales se está manejando el término de una tercera guerra mundial. Sí, fíjate que ahorita eso, en política, cuando hay una guerra, que también la guerra es un negocio, hay que verlo a veces en política, las guerras y las enfermedades son negocios, pero también generan nacionalismo. Yo siento que ahorita la imagen de Donald Trump, que si bien es cierto ha estado deteriorada por estas acciones de estas órdenes ejecutivas, se van a fortalecer momentáneamente porque surge un movimiento nacionalista ante la inseguridad o la cuestión que se da ahorita con la guerra con Irán. Entonces, pues bueno, son dos factores que se están dando ahorita, pero a mí lo que yo quiero mandar este mensaje aquí en Radio Universidad, pues que también tenemos ante estas situaciones adversas generar políticas, vuelvo a reiterar, que vuelva a darle confianza a los 2 millones de mexicanos o gente oriente, y no solo mexicanos, sino todos los latinos o los migrantes que están ahí, pues que tengan certidumbre, ¿no? Y vuelvo a reiterar, nuestras áreas consulares tenemos que estar preparadas con asesoría, generar unas campañas de información, porque hay desinformación en este sentido de qué puedo y qué podemos hacer y qué pasa en caso que seas detenido o no seas detenido. Lo que podría molestar en este sentido es que a veces hemos medios han manejado que muchas de esas detenciones son por cuestiones que podrían decirse discriminatorias, porque tienes rasgos latinos, entonces vas detenido. Las personas que te detienen hasta van tapados, o sea, no vehículos oficiales. Eso pareciera un retroceso a esa época que la Gestapo ya, con la época nazi, no es bueno. Los mensajes de odio no generan más que violencia, y la violencia no es buena para ningún lado. Los que hablamos del tema de derechos humanos, no estoy cuestionando el ámbito de las personas, sino tenemos que consolidar un sistema, vuelvo a reiterar, vuelvo al principio, a un sistema de contrapesos, pesos y contrapesos entre los poderes, para proteger en este caso a la ciudadanía, y ese sistema que había sido un ejemplo, que surge de esa Constitución, que es la más antigua por escrito y encima la primera federal, que fortalece esa imagen del sistema presidencial, pues retomar, ¿no? Pero con ciertos límites, porque un presidente, como cualquier servidor público, no puede estar arriba de la ley. Y ese es el mensaje. Aquellos que estudiamos derecho era parte de eso, ¿no? Nadie está por arriba de la ley. Y entonces ahorita estamos en una situación que por estas situaciones, pero fíjate, algo también que es interesante mencionar, porque ahí también hay que cuestionar y quisiera hablar, ¿no? Si vemos estadísticamente, la persona que más ha deportado o deportó fue Obama. Obama, estamos hablando de 5.200.000 por ahí, que Biden, estamos hablando de casi 5 millones. Y lo que es increíble, este señor Trump en su primer periodo estábamos hablando de 1.200.000. O sea que era más a veces la expectativa que genera, pero que no estoy de acuerdo en el tema de violencia, mensaje de violencia, pero en la realidad no. Entonces a mí sí me da pendiente que pareciera ser que ahora esté en su nuevo segundo mandato, si pudiera darse con esas redadas masivas, deportaciones, pues pudieran generar. Y vuelvo a reiterar, y desde el principio, hay que ser respetuosos de un país soberano,
Pero estas personas no son criminales, son personas que van a trabajar, son personas que han contribuido a la grandeza de ese país y sobre todo también de nuestro país. Muchos municipios de Durango y del país viven de las remesas que mandan nuestros connacionales y que ahorita ya vemos que también hasta por cuestiones de índole política les van a generar mayores impuestos y a veces hay prudencia. Pero seguimos trabajando este tema. Ahorita vuelvo a reiterar, la imagen presidencial se va a fortalecer ante un conflicto bélico, porque surge el nacionalismo, eso también es bueno, hay que decir por lo menos, pero ojalá también revaloraran y esas situaciones que se estaban, que se permanezcan esos programas de apoyos a estos grupos, en este caso de inmigrantes, porque DACA se está amenazando otra vez suspenderlo. Otro tema que me preocupa es el tema de la revisión de la nacionalidad. Por ejemplo, la nacionalidad adquiere uno si una mujer va a Estados Unidos y va embarazada y su hijo nace allá, es norteamericano. Lo mismo sucede en México. Si una persona de otro país viene embarazada y nace aquí, o nace en un avión o en un barco de esta autoridad o en la embajada, se considera que es mexicano. Es una cuestión de índole de derecho internacional y sobre todo en derechos humanos. Entonces, el hecho que pongan a revisar el estatus de la nacionalidad de una persona que porque nació porque sus papás no son legal, eso contradice totalmente el tema de derechos humanos. Y ese fenómeno también no es únicamente exclusivo de Estados Unidos, ese fenómeno también se ve mucho entre Dominicana y Haití, que es una isla que está dividida y Haití lamentablemente es uno de los países más pobres del mundo y Dominicana tiene una economía más fuerte. Entonces, Dominicana sacaron leyes que si un haitiano daba a su hijo dominicano no tenía la nacionalidad, que también es contrario a los temas de derechos humanos. Entonces hay que humanizarnos más, los gobernantes tienen que estar limitados por el imperio de la ley, en este caso de la Constitución, y el tema de los derechos humanos. Aunque lamentablemente Estados Unidos es el país que menos compromisos tiene en el tema de derechos humanos. Porque un acuerdo los tratados no son obligatorios. Un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más países firmado y que se rige por escrito y que se rige por el derecho internacional, pero nadie obliga a un país a firmar un tratado. Y el país que menos tratados ha firmado en el tema de derechos humanos es Estados Unidos. Y si ya vemos que también ya se retiró, en este caso también el Acuerdo de París en el tema de políticas ambientales, pues es otro retroceso en el tema del cambio global que estamos en, y sobre todo el calentamiento que estamos viviendo ahorita, de estos climas tan variables que tenemos, que hace calor y frío y cambiando, pero que tienen un efecto directamente en la emisión de tanto contaminante a la atmósfera. Claro, pues él lo tienen cafeteros, él fue el doctor Huereca, y es importante conocer estos temas porque pues a fin de cuentas lo que suceda aquí, lo que suceda en Estados Unidos, lo que suceda en Irán, lo que suceda en todo el mundo, nos afecta eventualmente compartimos el mismo mundo, entonces nos va a afectar eventualmente como mexicanos. Acabas de decir algo muy claro, y eso me gustó mucho. Ya no podemos decir que algo es ajeno a nosotros. Si le va mal a Estados Unidos, nos va mal a nosotros. Si nos va mal a los mexicanos, también les va mal a ellos. Estamos en un mundo tan globalizado y una dependencia que tenemos, porque digo, esos casi 40 millones de mexicanos o de origen mexicano que están en la Unión Americana tienen una repercusión directa. Entonces, acertadamente, como lo comentas, pues ya no es que aquí el que nos vaya bien a todos para que todos estemos bien. Y también, también hay que crear mejores condiciones de vida en este país para evitar que migren tantos seres humanos a la Unión Americana, buscando expectativa de vida. Entonces es un compromiso mutuo, tanto del gobierno mexicano como del gobierno norteamericano. Uno de generar políticas públicas para mejores condiciones de vida y otro también respetar los derechos humanos de los migrantes. Que también, ojo, aquí también hay migración, que claro, la mayoría va a la Unión Americana, pero así como exigimos el buen trato y respeto de nuestros connacionales, también tenemos que hacerlo aquí. Sí, exactamente, Valeria. Bueno, pues muchas gracias, doctor Marco Antonio Huereca Díaz, con este tema tan interesante que nos acaba de brindar. Y bueno, pues a continuación volvemos con más. Gracias. Participa con nosotros, escríbenos o envíanos un